por albergar al... por albergar... Esta zona de Tailandia es muy conocida por... Tailandia. Le dije que lo hiciese él para hacerlo mejor y ya está metiendo la gamba. porque me... Estoy llorando, no me estoy riendo. Mirad, mirad qué lágrima de cocodrilo. Preparando la motillo para nuestra tercera etapa. Son 2 horas, hoy haremos una parada entre medias a 1 hora de aquí en Kontum para ver una iglesia negra que me llamó mucho la atención. Hasta Kontum tendremos calor y buen tiempo, a partir de ahí tendremos ya algo más de frío y probablemente lluvia. Parece la hormiga atómica. Venga, vamos, arranca, bonita. Cada vez le cuesta más arrancar. Acabamos de llegar a Kontum, llevamos 1 hora en la moto. La verdad es que parece muy bonito porque mirar aquí el río, el paisaje que hay, el río, los campos. Tenemos un problema con la moto y es que se escucha un ruidito aquí en el motor. Gri, 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 no sé si lo escucháis. Y la verdad es que eso nos preocupa un poco, porque ese ruido no lo hacía antes y ahora lo hace y nos preocupa. A ver si no tenemos problemas con el motor y sigue tirando como hasta ahora, lo justillo. Ya estamos en la catedral de St. Mary, en Kontum, y la verdad es que viniendo con la moto por aquí, por la ciudad, nos está pareciendo una ciudad bastante acogedora, una ciudad un poco rara porque no se ve el bullicio ni el tráfico que se suelen ver en otras ciudades. Esta catedral, bueno, decidimos parar aquí porque la verdad es que nos pareció muy curiosa al ver que está hecha así de madera negra. Además está con la decoración navideña. Se finalizó de construir en 1918 y otra cosa que también vimos aquí en Kontum es que hay muchísima iglesia y, o sea, más de lo habitual. O sea que en esta zona deben de ser todos, la mayoría deben de ser cristianos. Paradita para comer. ¿Cómo carajo comes esto sin cuchillo? Comer eso sin cuchillo, con palillos. Con palillos y una cuchara. Es parece del restaurante. Y ahora en breves continuamos la ruta. Durante el camino estamos viendo varias casas de estas y creemos que son casas de poblados indígenas. Parece ser como la casa principal. No la líes, Cotillo, no la líes, por Dios. Pues venimos de allá y nos vamos para allá. ¡Corre que chove! Aquí alguien ya está preparado para la lluvia. Vaya mierda de tiempo. Pasamos de estar al sol con calor a subir aquí a las montañas y hacer un frío que pela. Y a ver si sube la moto. A ver si sube la moto, porque el motor este no tira nada. Ya veis lo despacio que vamos. Bien, empieza la cuesta abajo. ¡Yujú! Y sale el sol, no me lo puedo creer. ¿Qué os parecen las vistas, eh? Bueno, yo ahora mismo no las veo porque las gafas de sol se me acaban de empañar, pero estamos altos. Estamos altos de carallo. ¿Qué me dice este? ¿Qué quieres tú? Hala, venga, que nos quedan 5 kilómetros y llegamos. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Acabamos de llegar. Tararatata.
Acabamos de llegar y ya me quité la puta mascarilla. Ta, ta, ra, ta, ta. Este es el hotel y este es el panorama. Lluvia y montaña. Y este soy yo. La lluvia, el frío y la montaña. Hay galletitas ahí. Aquí el coteño se estaba congelando. Buah. Y venimos a tomarnos un chocolate caliente. Y un tesito. Y un tesito caliente. Uf. Ahora sí entrará en calor. No os lo perdáis que Coti está rezonando. Acaba de comerse un plato dulce con huevo frito, tomate. ¿Qué tal están? Esto es muy bueno, la verdad. Tienen muy buena pinta, ¿eh? Fuera hace frío, 15 grados, llueve un poquillo y hace viento. Y bueno, y esto de aquí es la cocina y el chico que nos hizo la cena. Volviendo de la cena y del diluvio universal, nos hemos encontrado este sitio Mirad qué chulo, ¿eh? aquí en medio de la nada. Es una pena que esté el tiempo así, porque hubiésemos dado un paseo muy a gusto por el pueblo, porque es que no tiene mucha cosa, pero lo que tiene lo tienen súper bien cuidado y muy bonito, es la hostia. Al paseo lo vamos a dar igual. Sí, pero bueno, a ver, en otras condiciones. Pero con este frío yo no sé cómo pueden vivir en esas cabañas. Bueno, con fuego, ¿no? Con fuego, taparrabos. ¡Taparrabos! Esta zona de Vietnam, tal como se ve en las fotos, es muy conocida por tener muchas tribus que a día de hoy siguen conviviendo con la sociedad actual y es paso de muchos viajeros, tanto locales como internacionales. Es un sitio muy chulo de visitar, especialmente hoy, bueno, hoy no, porque por el tiempo que hace, pero es especialmente chulo de visitar pues, por todo el tinglado que tienen montado con las casetas tradicionales, te enseñan pues, cómo trataban las fincas, cuidaban los animales y demás. Es un sitio que pues, no queda muy a mano del turismo tradicional que se viene a hacer este tipo de países, pero aquellos que vengáis con moto y hagáis rutas por las montañas sobre todo, haceros una parada por aquí y si os toca buen tiempo, quedaros un par de noches. Nosotros nos vamos a quedar una porque no hace buen tiempo, pero si os hace buen tiempo, quedaros un par de noches y tratar de visitar alguno de estos poblados y ver cómo vivía esta gente antiguamente. Me voy al hotel que hace frío. Momento de arrancar con lluvia y preparadísimos. I admit that I can't be without you. The air that I breathe doesn't mean nothing. Ahora entramos en la niebla. Y para rematar la faena, carretera hecha mierda. Lástima que no tan nublado. Estamos por encima de las nubes. Para nosotros, el mal tiempo es otra aventura dentro de nuestro viaje, pero nos sorprende ver cómo en condiciones tan complejas la gente sigue su día a día como si nada. Pensarás que en Galicia el tiempo es igual o peor, pero las herramientas e infraestructuras de las que disponen son bien diferentes. Todo eso no cambia la actitud y toda la gente nos va saludando y sonriendo a nuestro paso. Al llegar a los acantilados, paramos para hacer unas fotos y coincidimos con un grupo de gente joven que también estaba viajando en moto. Sin haberlo preparado, se unieron a nosotros en caravana acompañándonos durante unos 20 kilómetros. Es simbólico, pero nos gustó mucho tener su compañía. Tengo los tenis llenos de agua. El pantalón está bien. Levanta, levanta. Mirad qué echada merda estoy.
pero llegamos sanos y salvos y nos vinimos directamente a comer una hamburguesa. 4 horas y pico de viaje bajo lluvia, pero con unas vistas que flipáis. Bueno, os explico. Como hoy sabíamos que íbamos a tener un viaje durillo, pues para esta noche cogimos un hotel, pues bueno, pero creo que nos pasamos de bueno. Mirad para aquí qué lujo hay. Con la sauna, el jacuzzi... Espera que limpio esto. Entonces, claro, imaginaros el panorama. Que llegamos así, con esto, lleno de mierda, con la moto hecha polvo. Los equipajes, con todo, vienen aquí, nos cogen la moto, nos dicen que nos la aparcan. La moto llena, el asiento todo mojado, todo lleno de barro. Madre mía. Bueno, es el típico hotel donde las personas te llevan en el carrito la maleta a la habitación y demás. Y nosotros así, con estas pintas. En fin, no es la primera vez que nos pasa y no será la última. Y aquí viene la moto. Señorita, aquí viene el chofer a recogerla. Llena de tierra. Se de de arriba abajo. Venga, sí. Mirar, el del recepcionista nos estaba mirando, partiéndose el culo. Ya en el hotel, después de la ruta que hicimos hoy en la moto, espectacular. Hay que decir que fue la ruta más dura que hicimos hasta ahora, pero también de largo la ruta más bonita y especial. El hecho de que haya tocado con temporal, con lluvia, niebla, carreteras bastante complicadas. En una de las curvas no se vio ni se contó, se nos cruzó un camión delante atravesando toda la carretera, nos tuvimos que ir a la cuneta. Estuvimos a esto de caernos, lo salvamos bastante bien y a pesar de todo eso es una ruta que la volvería a repetir. En este hotel tienen sauna y jacuzzi, pero la verdad que no nos dejan compartirlo. Nos separaron a Coti y a mí, yo soy Nu y él es Nam, entonces él tiene que ir a la zona de hombres. Sauna guapa, ¿eh? Sí que sí, señor. A pesar de que nos tengan separados, joder, esto es grande, aquí cabemos 40. La sauna para mí sola y el jacuzzi para mí sola, como una reina. Después del viaje largo, frío, húmedo, un poco incómodo que hicimos. Ahora tiempo de relax y a descansar un poquito. Aquí Coti secando el calzado que empapamos ayer. Seca que te seca. Yo medio lavé el pantalón, pero que no sale la mierda. Ya está preparado para otro viaje más, el chubasquiero. Y yo de señorita con mi albornoz. Ya veis, tenemos todo por aquí, hecho mierda, a secar, en fin. La mochila de Coti se mojó, tuvo que sacar toda la ropa. Liadiña buena. ¿Cómo meter todo esto en una mini scooter? Ahora lo veremos. Parte 1, al cambucho, bolsitas y alguna mochila. Coja ahí, Coti. Cambucho listo. Ahora queda esa mochila, esta mochila y nosotros. Y así, señoras y señores, es como llevamos todo en la moto. Lau, el jorobado Notre Dame y también dromedario. El barrigudo. Y Coti, el barrigudo. ¡Arrancamos! Síganos en las redes sociales. Para seguir viajando con nosotros, dale a like y suscríbete.